Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy Víctor y yo. Os vamos a contar un poco la experiencia que tenemos durante estos últimos años desarrollando aplicaciones multiplataforma con Mono y con Xamarin. Yo empecé en el mundo de C# hace unos 10 años con un proyecto que se llama Longomatch, que empezó como proyecto de software libre y que era una herramienta de videoanálisis para deportes de equipo y entrenadores. Y a lo largo de estos años pues he estado contribuyendo en diferentes proyectos de software libre, sobre todo relacionados con el multimedia, en concreto GStreamer, donde he estado trabajando en códecs de vídeo, Muxer y en los porting a plataformas para Windows, Mac, Android y iOS. Y aparte también en el sistema de build, que es el que usa actualmente el proyecto de GStreamer y que bueno compila para las diferentes plataformas, arquitecturas, procesadores, etcétera, para distribuir este proyecto que tiene un conjunto de unas 200 dependencias. Y bueno, hace poco saqué un proyecto que se llama Xamelator, que es un live previewer para Xamarin Forms. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Es software libre también y es parecido a LiveXaml o el live previewer de Xamarin. Y bueno, conmigo está Víctor. Encantado, yo soy Víctor. No tengo un currículum tan extenso como Andoni, pero llevo unos 3 años y medio o así trabajando con Fluendo en Longomatch y ahora en RiffGG. Y bueno, siempre digo que quiero hacer cosas de open source y demás como él, pero siempre me quedo en el quiero y nunca lo hago. Si me proponéis un proyecto igual me interesa y lo hago. pero bueno, eso. Estoy ahora en Fluendo y Vale, perfecto. Pues un poco de qué os vamos a hablar hoy. Básicamente os daremos la chapa con nuestras batallitas y las historias. Os contaremos un poco cómo creamos estas dos aplicaciones, ¿no? Que son Longomatch y RiffGG, que actualmente funcionan en Windows, antes en Linux, ya no, en Mac, en Android y en iOS, y un poco también pues el tipo de arquitectura que usamos y la stack tecnológica con la que trabajamos en las diferentes plataformas, y también pues los procesos de testing y DevOps que usamos dentro de la empresa, porque al final somos un grupo de 8 desarrolladores, tenemos también un product manager, hay un equipo de QA, etcétera, y un poco pues para que veáis la forma en la que nos organizamos dentro de la empresa. Estos son nuestras dos mascotas, LongiRex y Rifty, de las dos aplicaciones, y un poco las plataformas en las que actualmente estamos atacando. Entonces, Longomatch, para lo que veáis, es la herramienta de videoanálisis. Joder, esto hace un montón de ruido. Es la herramienta de videoanálisis, igual cojo el... ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, mejor. ¿Ahora? Sí. Entonces, bueno, la herramienta es Longomatch, que es una herramienta de videoanálisis para entrenadores, y dentro de las funcionalidades que hace, pues tiene un reproductor de vídeo avanzado con frame stepping, cambios de velocidad, etcétera. Permite grabar vídeos en directo para que los entrenadores estén grabando los partidos en tiempo real y haciendo el análisis, recortando jugadas y enviando esas jugadas, por ejemplo, al banquillo. Tiene una herramienta de dibujo sobre la que se puede dibujar encima de los vídeos, y luego, bueno, unas herramientas de estadísticas, editores de paneles de etiquetado, porque toda esta parte que veis ahí del panel de etiquetado es configurable para cada deporte. Entonces, esto ahora mismo, esta sería la aplicación de escritorio, donde veis la animación, y hace como unos 6 meses o así lanzamos ya la aplicación para plataformas móviles, que es puramente en Xamarin Forms, y que es esta que veis aquí, que funciona tanto en Android como en Xamarin. Como veis, hay muchos de los componentes gráficos que se reutilizan, y ahora explicaremos un poco también cómo organizamos todo dentro de nuestro código para poder llegar a ese punto de reutilización. Esta sería la otra herramienta, es RiffGG, es una herramienta específica para League of Legends, League of Legends y básicamente lo que ofrece a los usuarios son estadísticas avanzadas de sus partidas, y también tiene una funcionalidad que permite grabar las partidas de forma automática, y luego, bueno, tiene una timeline donde puedes generar highlights, etcétera. Y partió un poco de la base de Longomatch y al final se ha ido convirtiendo en una nueva aplicación. Pero luego también, como veréis, pues hay una gran parte de código que está compartida entre todas. Entonces, bueno, estos proyectos, Longomatch empezó hace ya casi 10 años
cuando no existían Nuggets, no existía Xamarin, la única forma de crear aplicaciones multiplataforma era Mono, y eso en cierto modo también, pues, primero con el timeline. Entonces, bueno, como veis aquí, que empezó el proyecto hace unos 10 años y luego fuimos sacando las diferentes versiones, pero para mí hay dos puntos muy importantes en la historia de .NET, ¿no? El más importante de todos sería este, que es cuando se crea la Net Foundation, y básicamente es cuando Microsoft empieza a hacer open source toda la parte de .NET. Y el segundo más importante es cuando Microsoft adquiere Xamarin. Entonces, este dato es muy importante, que es Mono se relicencia a MIT, es decir, que al final lo puede usar cualquiera para todo tipo de proyectos, ya sean comerciales o no, y se liberan tanto Xamarin Android como Xamarin iOS, que hasta este punto, para desarrollar en Android y en iOS, pues te necesitabas pagar una licencia de Xamarin. Yo me acuerdo de haber pagado una en el 2014 o 2015 y no haberla usado. Sí, era una pasta. Pero era la idea de, jolín, quiero sacar la versión de móvil y si la pago seguro que lo hago. Es como cuando te apuntas al gimnasio, que al final pues no se hace. Y claro, esto al final fue, por una parte, abrió todo el mundo del .NET y se empezaron a generar ya una comunidad de contribuidores, de software libre, etcétera. Empezaron a salir un montón de librerías nuevas, y la parte esta de Xamarin, pues que convirtió el desarrollo multiplataforma también para aplicaciones móviles, pues en una realidad y en algo que era gratuito para todos. Entonces, un poco cuando estas carencias que había antes en la plataforma también te ayudan un poco a la hora de diseñar aplicaciones multiplataforma. Entonces, por ejemplo, para nosotros Xamarin Forms es solo una dependencia, y lo que hace es que invierte un poco la forma de pensar que tienes a la hora de diseñar una aplicación. Es decir, no eres multiplataforma por usar Xamarin Forms, sino que vas a crear una aplicación multiplataforma, y Xamarin Forms pues es la tecnología correcta para tu caso de uso. Entonces, esto también, cada vez que necesitamos implementar un servicio, lo que sea, pues defines tu interfaz, lo abstraes, y luego ya en función de la plataforma, pues elegirás una implementación y otra. Y sobre todo que esta forma también de enfocar el diseño de aplicaciones te ayuda mucho en la parte de unit test, porque al final, cuando tienes todos tus servicios implementados definidos con abstracciones e interfaces, pues se pueden moquear. Entonces puedes pasar de una estrategia de test de unit test a una de behavior driven de behaviors, donde testeas un path de código muchísimo más amplio. Entonces, como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos el caso de que necesitamos un Secure Storage, que es simplemente un sitio donde vamos a guardar tokens de autenticación o claves que no queremos compartirse. Definimos la interfaz con documentación, si podéis, aquí la hemos obviado para que pudiera entrar, y esto sería, por ejemplo, la implementación para Android y para iOS usando este plugin de aquí, que luego en los tests pues seguramente tendrás una implementación que va en memoria y que guarda estos datos en un diccionario. Entonces, de toda esta experiencia que hemos cogido a lo largo de estos años, si a mí me preguntasen si Xamarin o Xamarin Forms es una buena herramienta para desarrollar, pues diría que sin duda, porque simplemente el hecho de poder trabajar con C# en todas las plataformas ya es una ventaja. Aparte, desde Xamarin Forms ahora se está haciendo un trabajo muy grande para dar soporte también a aplicaciones a las plataformas de escritorio. Y también, pues bueno, tienes luego los backends como GTK, que te permiten o ir hacia un path de UIs completamente nativas, ¿no? Donde en Windows pues usarías WPF y en Mac Cocoa, a usar GTK, que más o menos te permite usar una interfaz estandarizada en todas las plataformas. Y luego, sobre todo, esto va a ser una gran novedad en Xamarin Forms, porque precisamente es básicamente lo que hemos hecho nosotros para las dos aplicaciones, que es un currazo tener que implementarlo desde cero. Pues si ya te viene dado con una API de Xamarin Forms, ya tienes casi la mitad del trabajo solucionado, que es básicamente la plantilla inicial que necesitas cuando empiezas a desarrollar una aplicación. Entonces, un poco, la stack tecnológica que usamos. Estas serían aquí arriba las 4 aplicaciones, ¿no? Que tenemos Longomas de escritorio, Longomas Mobile, Rift Analyst, y esta es la base de datos de Rift Analyst.
el core, que se comparte entre escritorio y mobile para Longomatch, el core de Rift, que se comparte entre estos dos, y luego aquí tenemos un gran bloque común, sobre todo la parte de código que se utiliza es esta de servicios, y luego varias abstracciones para la parte multimedia, para la parte dibujada 2D y para la parte del toolkit gráfico, que según las plataformas pues se usa una tecnología u otra. Y luego por debajo Mono, .NET Framework o NetCore, y luego ya las diferentes variantes y bindings de Xamarin para la plataforma que toque. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de la aplicación móvil de Longomatch, estaríamos usando el core de Longomatch, para la parte de base de datos Couchbase, la parte de multimedia Android Media y AV Foundation, la parte de dibujado 2D. Estos son dos backends que teníamos antes implementados y que ahora se han unido en el de Skia, y para la parte del toolkit gráfico Xamarin Forms, ejecuta con Mono y los bindings para Android y iOS que te proporciona Xamarin. Y en escritorio, pues más o menos lo mismo, solo que como veis aquí ya solo usamos la parte de Xamarin Mac para Mac, y el Multimedia Engine usamos Cairo, GTK y GStreamer. Y si nos vamos a la base de datos, pues también hay una parte común que se reutiliza y al final correría sobre NetCore. Entonces, un pequeño quiz para ahora que sabéis un poco la stack tecnológica. Esta primera pantalla de aquí, ¿en qué tecnología creéis que está implementada? Los que lo sabéis no podéis responder. GTK, bien, esta sí que sería GTK. ¿Y esta de aquí? No, esta de aquí sería Xamarin Forms. ¿Y esta de aquí? Efectivamente, HTML5. Entonces, como veis, al final la aplicación es un pequeño Frankenstein a nivel de interfaces, pero eso también nos da... La razón que tenemos estas dos es porque al final estamos en un proceso de migración y el backend de GTK lo que nos permite es reutilizar las partes que teníamos escritas en GTK y hacer una migración paso a paso hacia Xamarin Forms. Y luego tenemos aquí algunas vistas en HTML5 que simplemente atacan directamente a la API y bueno, es mucho más fácil hacer este tipo de diseños en HTML5 y con Vue que hacerlos en Xamarin Forms. Entonces también al final cuando estás haciendo una aplicación multiplataforma y tienes bien hecha la abstracción anterior, simplemente cambiar de backend o de interfaz es muchísimo más sencillo y te da mucha más flexibilidad a la hora de poder usar una tecnología u otra. Entonces, a nivel del toolkit gráfico, que sería lo que hemos visto antes, en Android y en iOS usamos Xamarin Forms, y en Mac y en Windows, como os comentaba, estamos todavía en un proceso de migración, pero la idea es acabar usando Xamarin Forms. Entonces, ¿qué tipo de abstracciones normalmente utilizamos? Tenemos el UI Toolkit, que básicamente nos da una serie de funciones para trabajar con cosas que se necesitan, ¿no?, a nivel gráfico, que es definir una ventana principal donde van a hacer las cosas, hacer full screen, invoke, que sería como en Xamarin, esto es simplemente para ejecutar código dentro del thread principal de la interfaz. Esto es para buscar una vista para un viewModel concreto, y luego otro tipo de APIs pues para presentar la ventana encima del resto, para minimizarla, maximizarla. Y esto al final son cosas que son comunes a todos los toolkits gráficos y que lo puedes abstraer en una interfaz. Igual para los diálogos, al final siempre vas a querer mostrar mensajes de información, de warning, de error, abrir ficheros, guardar ficheros, y mediante estas abstracciones pues podemos en móvil usar una implementación para Forms, en escritorio para GTK y luego a nivel de testing pues simplemente moquearlo. Y finalmente esta es la de navegación, que esta sería la interfaz y esto sería la implementación que tenemos. Bueno, aquí está muy simplificada, pero sería la implementación básicamente con Xamarin Forms. Entonces, por ejemplo, toda la parte de navegación se haría con lo que llamamos el State Controller y luego hay una parte final, ¿no?, que es la que tiene que presentar el panel o la vista. Y eso ya al final se lo dejamos a la implementación. ¿Vale? Y la parte del multimedia engine, que es todo lo que necesita pues tratamiento gráfico de vídeo. Entonces tenemos un video player, que sería el que hace toda la gestión de multimedia de playback, un editor de vídeo no lineal, que esto básicamente lo que te permite es coger varios segmentos de varios vídeos, juntarlos y crear un vídeo nuevo. Sería básicamente lo que haría, por ejemplo, iMovie.
La interfaz del Capturer, que te permite hacer grabación en directo desde cámaras IP, desde cámaras HDMI, etcétera. Y bueno, otra serie de interfaces. Voy un poco rápido porque la presentación es un poco larga y así vamos acelerando. Entonces, ¿qué tipo de backends usamos? Para escritorio tenemos Windows GStreamer, que lo usamos en Windows, Mac y Linux. En iOS usamos AV Foundation y en Android la Android Media Codec API. GStreamer es un buen framework hoy en día. Es bastante maduro en Windows y en Linux, en Mac y en iOS. Todavía le falta un poco de madurez en Android porque falta bastante testing. ¿Alguno habéis oído alguna vez de GStreamer? ¿Sí? Pues seguramente, aunque no lo hayáis oído, en vuestra tele o en vuestro coche tengáis un reproductor de vídeo que lo esté usando por debajo. Hoy en día creo que está instalado en más de 15 millones de dispositivos y es como la versión de DirectShow y de FFmpeg, pero que se usa para embedded devices. Y lo bueno que tiene es eso, que es un diseño de pipeline, tipo como DirectShow, y al final es como un Lego donde vas simplemente conectando piezas y te permite hacer cualquier tipo de aplicación multimedia. Uno de los problemas que tiene es que al ser también muy flexible también tiene una barrera de entrada muy alta y es bastante difícil de empaquetar y de distribuir. Entonces, por eso, por ejemplo, en Android y en iOS, como ya teníamos bien definidas todas las extracciones, pues simplemente decidimos usar una implementación diferente, que es con las APIs nativas. Y la parte de dibujado 2D. Entonces, normalmente cuando vas a crear una aplicación, ¿no?, y tienes un framework, tienes una serie de widgets que son los que te vienen por defecto, ¿no?, que son labels, botones, etcétera. Pues luego llega un punto en el que quieres darle una vuelta al diseño y la interfaz y necesitas hacer diseños un poco más personalizados. Por ejemplo, esto es una imagen que es circular y que además tiene un numerito por encima. Estos son unas imágenes que tienen un shadow de color rojo. Aquí tenemos unos gráficos. Esto sería una herramienta de dibujado completa, donde necesitas dibujar encima del vídeo y poder arrastrar figuras, etcétera. Y esto es un panel de análisis donde, bueno, los botones puedes interactuar con ellos, etcétera. Entonces, para llegar a poder hacer estos widgets, pues necesitas hacerlo con una API de dibujado 2D. Tenemos varios backends, uno en Cairo, que es el que usamos en Windows, Mac y Linux. Luego tenemos otro en Core Graphics, esto ya lo hemos deprecado por el de Skia. En Android teníamos el de Android Canvas y ahora mismo tenemos un backend de Skia que lo usamos en iOS y en Android, pero todavía no lo estamos usando en la parte de escritorio porque no es pixel perfect con la implementación que tenemos de Cairo y todavía hay alguna serie de problemas, sobre todo con las fuentes chinas, japonesas y coreanas. Entonces, dibujar en realidad es muy fácil y es muchísimo más fácil de lo que pensáis y aparte es muy divertido. Hay mucha gente que siempre, una vez que les dices, no, porque esto se dibuja a mano, etcétera, y enseguida le coge miedo. Pero en realidad es muy fácil, necesitas simplemente 3 abstracciones. Una que es el bitmap, que es básicamente un array un buffer en el que se guardan los píxeles de la imagen. Luego, una vista, que sería la vista nativa, ¿no?, donde se va a dibujar ese array de píxeles. Y luego un canvas, que es el que va a hacer las operaciones de dibujado. El canvas, por ejemplo, puede hacer operaciones de dibujados directamente sobre el bitmap o directamente sobre una vista. Y puedes tener backends acelerados por hardware con GL o simplemente por CPU. Entonces, al final, a la hora de dibujar, con estas simples primitivas, se puede hacer casi cualquier cosa. Necesitas saber dibujar una línea, un rectángulo, un círculo. De hecho, un rectángulo se puede hacer como una combinación de líneas, una imagen, texto y muy pocas cosas más. Y con todo esto, al final te permite hacer diseñar pues widgets personalizados básicamente para lo que creas. Y luego, normalmente, sueles necesitar una API de Canvas, que es básicamente, por ejemplo, si estás haciendo una herramienta de dibujo, donde necesitas poder seleccionar objetos, redimensionarlos, moverlos, entonces necesitas una API por encima que mantenga ese estado
y que te permita gestionar, digamos, ese dibujo. Por ejemplo, nosotros en Xamarin Forms, para la parte de móvil, tenemos 2 custom renders donde hacemos todo el dibujado a mano. El primero es el de botones. ¿Por qué? Porque necesitábamos poder trabajar con imágenes SVG, que es algo que todavía no está muy integrado en Xamarin Forms, pero es algo que reduce, por ejemplo, el tamaño de la aplicación. En nuestro caso creo que fue un 30%, porque en vez de tener que distribuir PNGs para todas las resoluciones, al final tienes una imagen que es un vector y que es escalable a todos los tamaños. Entonces, distribuyes simplemente una imagen en vez de tener que distribuir pues para resolución por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y sobre todo en Android acelera un montón los tiempos de compilación, porque en Android hay una fase con los PNGs, que es el PNG Crunch, que básicamente itera sobre todas las imágenes que tengas en PNG y hace un cómputo de la premultiplicación del alfa para que sea más rápido de renderizar luego en Android. Y luego tenemos otro componente que es el Cool Image, que básicamente también el que te viene por Xamarin Forms pues tiene varios problemillas, no soporta SVG y luego no tiene estos escalados, simplemente te dibuja una imagen tal cual está. Y con esto pues tenemos varias configuraciones que nos permiten mantener el display aspect ratio, añadiendo bordes negros o simplemente rellenando y haciendo cropping, etcétera. Y nada, a nivel de ahora viene la parte de arquitectura y os dejo con Víctor. Bueno, para todo esto usamos un framework en MVVM, todos conocemos MVVM. Nosotros el nuestro lo llamamos MVVM S, a veces doble S, a veces C. Bueno, tenemos muchos nombres, al final no sabemos qué significa cada uno. Pero la cosa era, queríamos separar la UI del resto. Eso es obvio, te da un montón de ventajas. Y MVVM a secas ya lo hace, bien. Queríamos reutilizar la lógica, nuestra lógica de Riff, de Longo, de todo, entre todas las plataformas y entre todas las aplicaciones. Así que decimos, bueno, pues cuando empezamos con esto, los frameworks en MVVM aún estaban un poco flojos y dijimos, bueno, pues esto se hace en una tarde, ¿no? ¿Cómo puede ser difícil? Pues sencillísimo. Exacto. Pues eso. Empezamos con un par de cosas claras, que nuestros viewmodels queríamos que fueran tontos. Los queríamos poder reutilizar al máximo, no tenían que tener ninguna lógica, entonces tenían comandos. Los comandos al final no son más que una interfaz. Que dicen, tal viewmodel te permite hacer login. Pues tiene una interfaz de login que es un comando. Esta implementación del login, en este caso, está en un servicio después. Y después, desde el coordinador, que nosotros lo llamamos estado, lo que hace es setearle la acción. En el ejemplo que he puesto aquí es un replace de un fichero, de un media file, de un vídeo, y simplemente le setea el callback. Los servicios son la implementación de todo esto. Entonces, nuestra vista está bindeada al viewmodel, el viewmodel está bindeado al modelo, y así el data binding se hace bien, pero luego, cuando la vista hace algo, va a llamar al comando del viewmodel que acabará llamando a la implementación que estará definida en el servicio. Entonces, hay algunos casos especiales, como las colecciones. Necesitábamos un viewmodel que gestionara se ha añadido un nuevo elemento en su modelo, entonces se crea el viewmodel correspondiente del tipo correspondiente en el viewmodel de la colección. Pero había algún otro caso especial y algún otro caso especial y empezó a complicarse y sí, se empezó a complicar bastante. Pero bueno, al final todo esto nos permite cosas como esta. Aquí se crea un evento, está ahí arriba, acaba de aparecer solito. Está el evento aquí, está en esta otra vista, está en esta otra vista también. Y si le damos a play, todo se marca como play, el tiempo se actualiza en todas partes a la vez. ¿Qué ha pasado aquí? Teníamos un viewmodel de botón con un comando. La vista del botón estaba bindeada al comando. Esto ha llamado a una acción que lo que ha hecho ha sido crear un evento nuevo en un modelo, en este caso, que es la timeline. Esta timeline ha lanzado, aquí pone property change, en realidad es un collection change, porque están las observable collection por ahí, pero bueno, mareaba un poco el diseño. Entonces lanza property change, collection change,
que el viewModel de esta timeline lo recibe y empieza a lanzar property chains a todas las vistas que están bindeadas a ella, que en este caso son estas 3 vistas que hemos visto. Es decir, tenemos un único viewModel, un único modelo, 3 vistas diferentes y todas ellas reutilizan el código, que la acción en sí está aquí. Por otro lado, que podemos reutilizar en otra aplicación totalmente diferente. Todo esto además es muy sencillo con Foddy. Foddy es magia negra. Sirve para no tener que reimplementar todo el property change por todas partes exactamente igual. Y te hace cosas como esta. Nosotros escribimos este código, el evento de property change y una property, y lo que realmente se está compilando es esto. Te añade más código, te modifica un poco tu property y lo que hace es añadir el invoke del property change en cada una de tus properties. Magia negra. Pero tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que solo hay un nivel de notificación automáticamente. Foddy te da un property change, pero si tu modelo ha cambiado, quieres que tu vista se entere. No queremos estar implementando en cada viewModel me ha cambiado el modelo, lanza mi property change para que mi vista se entere. Así que esto ya fue algo que hicimos nosotros. Es un weaver de Foddy, que es el forwarder. Básicamente lo que hace es, si algún hijo tuyo recibe un property change, tú envías tu property change. O sea, si recibes un property change de un hijo, envías un property change tuyo. Esto lanza muchos eventos al final, pero si los gestionas más o menos, es muy sencillo. Y simplemente colocas una vista en un sitio bindeada a un viewModel y mágicamente recibes todo lo que pasa por ahí. Otra limitación que tienen los property chains por defecto son los eventos en C#. Los eventos en C# son strong events y son te causan memory leaks. Sí, memory leaks en C#. Hay gente que no se los cree, pero existen. ¿Qué pasa? Si el objeto que tiene este evento de property change es global a la vida de tu aplicación y tú te bindeas a él, pero luego no te desbindeas por lo que sea, porque por ejemplo lo ha hecho Foddy automáticamente y tú nunca sabías que esto estaba ahí, ¿qué pasa? Que todo el handler que haya de este evento se queda vivo. Todo el objeto que tenga este handler, claro. Así que una solución a esto es implementar tus eventos de property change como weak events. En Xamarin Forms ya hay un weak event manager y nosotros cogimos la misma implementación, la usamos tal cual en nuestro código y magia, todo funcionaba, ya no había property change. O sea, ya no había memory leaks. Otra cosa que hace falta para todo esto son data bindings. En Xamarin Forms, mundo de Yuppie en este caso, los data bindings existen desde hace tiempo, todos funcionan, tienen sus cosillas a veces, pero funcionan. En GTK no hay. En GTK los tuvimos que hacer nosotros. Entonces, no son mucho trabajo, pero sí que es trabajo, y sobre todo es trabajo que tienes que hacer de cero. En este caso son 2000 y pico líneas de código, 25 ficheros diferentes, 38 commits, y esto fue la estadística que saqué en 5 minutos ayer, pero que probablemente sea más. Y pasamos al testing. Todo esto hay que testearlo. Para todo esto utilizamos NUnit y MockU, y tenemos unos 3000 test unitarios, repartidos entre test unitarios y de BDD, porque estamos en el proceso de migrar a BDD. ¿Qué es BDD en este caso? No son end-to-end test, pero casi. Quitamos la interfaz, quitamos las dependencias externas y en el test hacemos lo que haría un usuario. Como los viewModels tienen los comandos disponibles, el usuario no puede nunca hacer nada que no esté en un comando. Entonces, desde el test, llamamos al comando como si el usuario hubiese hecho clic a un botón. Perdón, voy a beber un poco de agua. Entonces, inicializamos toda la aplicación. Ejecutamos los comandos. Gracias. Gracias. Y los asserts de los tests los hacemos siempre en los viewModels.
porque es el sitio donde al final se van a guardar los datos después de la ejecución de los comandos. Entonces, esto sería nuestra aplicación durante los tests. Todo esto está moqueado, es decir, la base de datos. Tenemos algunos que utilizan la base de datos real para probarla, pero de cara a los feature test y BDD, la base de datos, multimedia, drawing y el UI está moqueado todo. Pero durante el test se prueba absolutamente todo lo demás. Entonces nos permite asegurar que la aplicación está funcionando bien como queremos. También, qué pena. También tenemos UI test para mobile. Queremos tenerlos en desktop y sobre todo con el Xamarin Forms GTK será mucho más sencillo, pero todavía no lo tenemos. Y lamentablemente el framework de UI test, al menos para mobile, nos falla cada 2×3. Xcode lanza una actualización, nos dejan de funcionar los UI test. El emulador de Android lanza una actualización, nos dejan de funcionar los UI test, etcétera. Aquí lo que no estáis viendo es esto, que es uno de nuestros UI test funcionando en vivo. O sea, en vivo, cuando lo grabé. Esto es nuestra aplicación móvil, esto es el simulador de iOS y el propio UI test está ejecutando la aplicación, tocando la interfaz y comprobando que lo que se muestra es lo correcto. En este caso estaba comprobando que cuando le dabas a borrar, borraba. Nuestro stack de CI y CD, Continuous Integration y Continuous Delivery, no es muy moderno ahora mismo. Es Buildbot, utilizamos Buildbot. ¿Por qué? Porque es flexible, toda la configuración se hace en código, es Python, entonces podemos configurar lo que sea en este entorno. Es estable, tiene más tiempo de desarrollo que nosotros, llevan 15 años ahora mismo, y no depende del build system que estés utilizando. Aquí mismo puedes tener una API, puedes tener una aplicación, puedes tener una librería en C y el sistema te lo va a compilar igual, porque tú le defines los pasos. Lo único es que es feo, es complicado de utilizar, cada vez que tenemos que añadir pasos extra a un build cuesta, y como las builds están desacopladas del código, a veces el código cambia más rápido que el build y el build empieza a fallar, porque no lo hemos actualizado y porque como es complicado, pues... Obviamente no lo uséis, estando Azure DevOps hoy en día... Exacto. Es una locura meterse en estos fregados. Esto es porque cuando empezamos no estaba. ¿Bien? Después, nuestro continuous, esta era la parte de integration, digamos, pero nuestro continuous viene de... En cada pull request lanzamos todo el stack de test. Pasamos los unit test y los feature test a la vez, pasamos los mobile test con el UI test cuando conseguimos que funcione, y pasamos los test de estilo, que son test de que si has puesto fix-ups en alguna rama, espacios de sobra, tonterías de estas. Luego, cada merge que hacemos en nuestras ramas principales, que son master y release, crean un paquete. Un paquete que se sube, en el caso de desktop, se sube a nuestro storage compartido en la empresa, para que luego se pueda ir probando. Y en el caso de mobile, se sube a las stores, a los tracks de alfa, que automáticamente, en iOS es TestFlight, en Android es directamente el Play Store, te descargas una actualización de tu aplicación y ya se puede probar la nueva. Esto, obviamente, solo para los testers. Estadísticas. ¿Qué hacemos para saber qué están haciendo nuestros usuarios? En desktop utilizamos HockeyUp. Y ahora está deprecado. Decían que la migración era a tu propio ritmo, pero ahora de golpe no. Pero en desktop está deprecado, pero bueno, ahora mismo lo seguimos usando. Porque aparte de que tuvimos que modificar una serie de cosas para que funcionara con nuestro stack, cogimos el SDK de Windows y lo fuimos modificando para que funcionara para lo nuestro. Creo que no tenían soporte para mono en su momento. Nos permite tener las dos aplicaciones de Windows y de Mac en la misma pantalla. Las mismas estadísticas, es la misma aplicación para nosotros, pero esto con App Center no nos lo permite. En mobile hacemos esto
y tenemos una pantalla para la de iOS y una pantalla para la de Android. De todas formas, todo esto después lo sacamos al Application Insights para tener unas mejores estadísticas, poder sacar mejores gráficas y demás. Entonces, en el App Center podemos ver cosas como estas, que están bien. Esto en concreto es... Bueno, esto es Rift, porque también pasamos lo de Hockey App a App Center para tener las mismas gráficas. Pero luego en el Insights podemos sacar nuestras gráficas. Y luego, de aquí, luego lo podemos extraer a una base de datos real y poder sacar más info después y demás. Y con esto le devuelvo el testigo a Andoni. Y bueno, para concluir un poco comentando el estado de Xamarin del backend de GTK, que fue una cosa que añadió Javier hace muy poco. Y nosotros actualmente lo usamos en Windows y Mac. Después del trabajo de Javi, que realizó un trabajo increíble, pero al final es una persona con unos casos de uso muy concretos. Luego, cuando te vas a usarlo en aplicaciones reales, pues encontramos algunos pequeños problemas, sobre todo con memory leaks, etcétera, y al final acabamos contribuyendo 9 parches a Xamarin Forms. Para nuestro caso es bastante estable y nos permite hacer una migración progresiva, en la cual tenemos pues eso, algunas partes todavía en GTK y otras en Xamarin Forms, pero así en términos generales tiene todavía bastante trabajo por delante. Y sobre todo para nosotros ahora mismo uno de los problemas principales es que no hay soporte para HIDPI en Windows. Así que en términos generales creo que tiene bastante futuro, pero todavía, por ejemplo, para llevarlo a producción, sobre todo si no tienes experiencia con la parte de GTK, no sería muy recomendable. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos.